Estoy aquí en mis vacaciones en Portugal. No estoy acostumbrado a venir a playas tan frías, pero no quería desaprovechar el momento tan es así que estoy con chamarra prácticamente de invierno, pantalón. Pero una visita a Poseidón nunca se niega. ¡Ojo que ahí viene el agua! ¡Testiemos el agua! ¡Testiemos el agua! ¡Dios! ¡Está en lava! ¡No! ¡No! ¡Regresemos para la cueva, chavales! No eres valiente. Los hombres son valientes. Un artista de Marvel Studios cometió el error de su vida que podría costarle el trabajo, ya que el zoquete compartió en su portafolio artístico artes conceptuales tanto de Avengers, Doomsday como de los Cuatro Fantásticos, los cuales en cuanto se hicieron virales no pasaron ni unos minutos cuando los borró. Seguramente porque Kevin Feige se sacó el rifle como mi tío y lo amenazó de muerte. De hecho, Marvel Studios ha estado tumbando las cuentas que han compartido estos artes, pero como nosotros tenemos los calzones bien apretados y no le tenemos miedo al éxito, los analizaré uno por uno. Su muchacho es todo un héroe. Empezando por este que podría considerarse el primer vistazo oficial al Doctor Doom de Robert Downey Jr., diseño el cual es espectacular, totalmente fiel a los cómics. Y sí, sé que muchos dirán que sus colores verdes y grises se ven un poco apagados, pero personalmente considero que esto lo hace más realista e intimidante, y hasta podría ser una referencia al dios emperador Doom de Secret Wars. Y en cuanto al hecho de que ya traiga puesta su máscara, significa que para este punto ya sufrió el accidente que le dejó el rostro lleno de cicatrices, específicamente una máquina con la que planeaba liberar a su mamá Cynthia Von Doom de las garras de Mephisto, solo que por terco y por no seguir las instrucciones de Reed Richards explotó y Santas Pascuarinas, lo cual lo llevó a buscar refugio en el Tíbet, donde unos monjes lo ayudaron a construirle una armadura mágica. Y ojo, como esto confirma que esta variante de Doctor Doom no será un novato sino ya estará experimentado, fortalece el rumor de que sí provendrá de la misma dimensión de los Cuatro Fantásticos, quien logrará escapar a Tierra 616 del UCM una vez que Galactus devore su planeta. No es hora de pensar, es hora de correr. Pero hablando de Doctor Doom, tambor tenemos este otro arte en el cual lo vemos en lo que parece ser el vacío, o en todo caso Latveria, pero de igual manera dentro del vacío, ya que según rumores el multiverso estará a punto de irse a la burger por culpa de las incursiones. Este animal propondrá un plan muy similar al de Cassandra Nova para salvar a los máximos seres posibles, o sea arrastrar a todas las dimensiones del multiverso al vacío, pero a su vez con este plan tendrá la intención de convertirse en el máximo gobernador de este lugar, por lo que el vacío vendría siendo la contraparte de Battleworld de Secret Wars, cómic en el cual Victor usó el poder de los Beyonders para alterar la realidad a su favor, convirtiendo a Doctor Strange en su sheriff al igual que vemos en este arte, y a su vez usando a un equipo de Thors como su policía personal, lo cual fortalece los rumores de que veremos variantes malvadas de los Avengers originales como sus perros guardianes, entre los cuales estará Chris Evans como el Capitán Hydra, Hulk Maestro, Beta Ray Bill como la contraparte de Thor, Trickshot el hermano villano de Hawkeye, y en este arte también vemos que Yelena Belova trabaja para él. Chavales, acaba de salir John Cena para el Elimination Chamber. Ya se va a retirar. Sálvame del olvido. Sálvame de la soledad. Luego el siguiente arte conceptual filtrado es este de Star-Lord echándose unas Q-Babies con Vision blanco, que en cuanto a Star-Lord no olvidemos que al final de Guardianes de la Galaxia 3 decidió quedarse a vivir en la Tierra en casa de su abuelo, y por último mostraron un cartel que decía Star-Lord regresará, y en cuanto a Vision blanco fue visto por última vez recuperando sus recuerdos gracias a Vision falso, quien después salió volando seguramente en búsqueda de respuestas, pero ahora que ambos fueron arrastrados al vacío por Doctor Doom harán equipo contra él. Pero hablando de Peter Quill, en el siguiente arte conceptual vemos que el macaco está junto al hechicero supremo Wong y los Young Avengers conformados por Kate el amor de mi vida Bishop, Cassie Lang, Miss Marvel, Wiccan de Billy Maximoff y nada más y nada menos que Speed de Tommy Maximoff, lo cual confirma que para este punto Agatha y Wiccan ya encontraron al simio y por lo tanto la serie de estos dos brujos yendo en búsqueda de Tommy se estrenará antes de Avengers Doomsday. ¡Qué buena estoy! Pero ojo, no solo el traje del velocista es un deleite visual, sino a un costado de ellos vemos a Doom portando una playera que hace referencia a los X-Men, adefesio del cual en los cómics no se sabe con exactitud su origen. Algunos dicen que es una creación artificial por parte del gobierno, otros que es un ser interdimensional y otros que es un simple extraterrestre, pero uno de los detalles más interesantes es que fue recepcionista de la escuela para mutantes de Jean Grey, por lo cual es muy probable que la interacción de Wong con estos mocosos en esta película le dé la idea de fundar la Strange Academy para la próxima saga, que en el caso del UCM podría ser una fusión con Avengers Academy, o sea una escuela donde superhéroes veteranos entrenan a escuincles para evitar que se conviertan en villanos. Luego, ¡santa madre! Ahorita vemos qué pedo. En el siguiente arte conceptual vemos a un nuevo Black Panther, lo cual encaja con los rumores de que Marvel aprovecharía Secret Wars para introducir a una nueva variante de T'Challa, y esto con la intención de que sustituya a Chadwick Boseman para la próxima saga, a menos de que aprovechen Secret Wars pero más
más bien para crecer al T'Challa Jr. visto al final de Wakanda Forever. Que hablando de Wakanda, este arte tambor confirma que esta nación formará parte del vacío, lo cual explica por qué proyectos como Spider-Man 4 estarán ambientados con normalidad en este lugar, ya que en la serie de Loki y en Deadpool y Wolverine estaba prácticamente desértico, pero una vez que Doctor Doom envía a todo el multiverso a este lugar, eso explica por qué habrá casas, bares y hasta países enteros con total normalidad. Vaya, eso explica muchas cosas. Luego el siguiente arte conceptual también está ambientado en el vacío, en donde Marvel aprovechará en darnos el Planet Hulk que llevamos tanto tiempo esperando, personajes los cuales por la forma en que están vestidos parece que también fueron mentalmente alterados por Doctor Doom, que en el caso del hijo de Hulk, Scar, vemos que tendrá un rediseño mucho mejor a la basofia vista en She-Hulk, mientras que en cuanto a Jennifer, por su parte, a un principio me hizo creer que era la esposa de Hulk con quien tuvo a Scar durante su tiempo en el planeta Sakaar, pero después de un vistazo más de cerca definitivamente es su prima She-Hulk. Y por último de los artes conceptuales, vemos a una Ultron mujer que todo indica que es Jocasta, o sea la inteligencia artificial creada por el propio Ultron con la intención de que su cuerpo albergara la conciencia de la avispa, pero le salió el tiro por la culata ya que sus instintos heroicos la hicieron traicionarlo y unirse a los Avengers, e incluso fue maestra de un grupo de alumnos en Avengers Academy, minita la cual no se sabe si tendrá algo que ver con el regreso de Ultron en la serie Vision Quest, o si será una variante exclusiva de Avengers Doomsday, pero sea como sea, qué mejor que combatir fuego con fuego para derrotar a Ultron, o sea una IA contra otra IA. Un día las inteligencias artificiales nos van a asesinar a todos. Pero esperen, para quienes sigan creyendo que estos artes son falsos o fueron creados con inteligencia artificial, fueron creados por el artista Moshe Grisby, quien trabaja tanto para Marvel Studios como para Capcom, por lo que de que son 100% reales son 100% reales, aunque eso sí, eso no quita el hecho de que como cualquier otro arte conceptual puede ser descartado para la película final, ya que este tipo de artes tienen la intención de poner ideas sobre la mesa, experimentar con diseños y facilitar la comunicación con directores entre otras razones. De hecho, algunos tienen la teoría de que Marvel los filtró a propósito, ya que desde hace años existe la teoría de que las filtraciones son parte de la estrategia de marketing de Marvel Studios para causar hype a sus proyectos, solo que en este caso en especial no estoy tan seguro, ya que tenía años que Marvel no sufría una filtración tan brutal. De hecho, hasta podría considerarse la primera vez que les sucede, ya que está muy por encima de cuando se filtró esta foto de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man No Way Home, y aparte técnicamente esa filtración fue de Sony Pictures, no de Marvel. Y sí, en cuanto a los artes conceptuales filtrados de los Cuatro Fantásticos, los guardaré para un próximo video porque también contienen una revelación brutal. ¡Qué bendición! Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál de todos estos artes te hypeó más. Y recuerden que pueden seguirme en Facebook, donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos para Andrickson, Luis Alfredo, Javier Santiago, Juegos, Juguetes y algo más, Carlos Olvera, Juan Paredes, Leiva68 que dice: Killer, salúdame o le entraré duro a tu prima. Estás trastornado. Y Jesús08 que dice: no es chorro ni aguacero, es Killer mostrando el trasero. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos a la próxima.